ahí en casa, su casa. Y vino a mi corazón el primer verso de un salmo, el Salmo 40, y le dije, mira, vamos a leer este salmo. Y cuando lo estábamos leyendo, lo leímos completo, porque es un salmo que tiene unos cuantos versos. Fuimos muy ministrados, muy bendecidos por el salmo, pero mientras estábamos leyendo el salmo, Dios me habló y Dios me mostró algo que luego ya hoy en el día me di cuenta que era la palabra que Él quería que yo compartiera con ustedes. Mi tema en esta noche es misericordia más allá de nuestra comprensión. Amén. ¿Cuántos están expectantes? Invito a que leamos el Salmo 40 en el verso 11. Quiero usar para este verso solamente la Nueva Traducción Viviente. Salmo 40, verso 11. Hoy usted va a salir de aquí con una poderosa comprensión de la misericordia de Dios. Amén. Que le va a ayudar muchísimo, le va a bendecir, le va a fortalecer. Y sobre todo en momentos de necesidad o de debilidad, usted va a saber cómo echar mano de esa preciosa y poderosa misericordia, la misericordia de nuestro Dios. El salmista está elevando una oración al cielo y dice: Señor, no me prives de tus tiernas misericordias, que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan. ¿Cuántos pueden hacer esa oración? Vamos a hacer esa oración juntos, ¿qué les parece? 1, 2, 3. Señor, no me prives de tus tiernas misericordias, que tu amor inagotable y tu fidelidad siempre me protejan. La misericordia de Dios, escuche esto, es uno de sus dones más preciados y gloriosos. Es posiblemente uno de los que más y mejor reflejen su corazón y su carácter. Nuestro Padre Celestial es, entre otras cosas, un Dios muy misericordioso y muy compasivo. Yo creo que este es uno de los aspectos de nuestro Dios que los creyentes debemos conocer muy bien, sobre todo porque este aspecto del carácter de Dios es uno de los que más necesitamos. Y escuche bien, es uno de los que más vamos a echar mano a lo largo de toda nuestra vida, de aquí hasta que Cristo venga. Siempre usted y yo en la tierra vamos a necesitar la misericordia de Dios. Amén. Las palabras, quise yo, siempre en este tipo de mensajes trato de pedirle al Espíritu Santo que me ayude a dar una descripción lo más clara pero certera descripción acerca del tema, y me di cuenta que las palabras no son suficientes en realidad para definir o para explicar debidamente la misericordia de Dios. Nuestra mente es finita, es racional y no tiene la capacidad de comprender la magnitud y el bien de la misericordia de nuestro Padre Celestial. Por eso es que requerimos de la ayuda del Espíritu Santo, del precioso Espíritu Santo, amén, y también de la palabra para poder alcanzar y poder vislumbrar la dimensión de la misericordia de Dios. La misericordia es la compasión activa de Dios a favor de los que sufren o padecen, de los necesitados, de los desesperados, de los que están en peligro o en aflicción, de los maltratados o perseguidos, de los que sufren bajo el peso de la enfermedad o de quienes están oprimidos por sus enemigos o por la injusticia. Tenemos ejemplos muy poderosos acerca de la misericordia de Dios en las Escrituras, de principio a fin. Los ángeles librando a Lot, sobrino del patriarca Abraham, y a su familia de la destrucción de Sodoma, por ejemplo. Los ángeles que lo liberaron para librarlo de la destrucción. El Señor dándole favor a José, por ejemplo, en prisión,
habiendo sido encarcelado injustamente. El pueblo de Israel siendo guardado en medio del desierto después de salir de Egipto, o siendo libertado de sus enemigos en los días de los jueces. Dios extendiéndole su misericordia a David y a su descendencia. Dios mostrando su misericordia sobre el pueblo judío que volvía de la cautividad a reconstruir el templo en Jerusalén en los días de Esdras y Nehemías. O de Job, a quien sostuvo en su angustia y lo sanó de toda su enfermedad. Escuche, yo le pudiera dar decenas de ejemplos acerca de la misericordia de Dios, porque la Biblia está inundada de la misericordia de Dios. Algo que me impactó muchísimo es que tan solo en los Salmos, si usted quiere estudiar y quiere comprender el tema de la misericordia, le recomiendo que lea los Salmos y que cada vez que aparezca la palabra misericordia usted la subraye. Solamente en los Salmos hay 173 referencias a la misericordia de Dios. Eso me impactó muchísimo, porque esto significa que es un tema realmente importante, es una virtud realmente importante de Dios que usted y yo debemos comprender. Es más, esta virtud aparece, repito, más de 173 veces, mucho más que cualquier otro bien o virtud divina en la Biblia. Eso nos revela que entre todas las virtudes del perfecto ser de nuestro Dios, una de las que más destacan es sin duda su misericordia. Amén. La Biblia llama a Dios misericordioso y compasivo, Padre de misericordias, Dios que es rico en misericordia, y Dios que es grande en misericordia. Entre las veces que encontré una descripción de Dios relacionada con la misericordia, y algo que también me edificó, me bendijo mucho mientras estuve haciendo este estudio en el transcurso del día, entre las palabras que se traducen como misericordia de Dios en las Escrituras, porque no hay una sola palabra que se traduzca misericordia, hay diferentes palabras que se traducen misericordia en las Escrituras. Encuentro algunas que expresan poderosamente su alcance y su valor. Quiero describir solo algunas, ¿ok? No hice un estudio muy exhaustivo acerca de todas las palabras que se traducen misericordia, porque probablemente hubiera sido muy extenso y hubiera llevado demasiado tiempo. Pero algunas que me llamaron la atención: en el Nuevo Testamento, por ejemplo, la palabra eleos, que significa la manifestación externa de la compasión de Dios hacia los necesitados. Esa palabra eleos, la palabra griega que la Biblia traduce como misericordia, repito, y esa palabra significa la manifestación externa de la compasión de Dios hacia los necesitados. Y esta palabra específicamente, eleos, la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, donde la Biblia dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande eleos, según su grande misericordia. ¿Cuántos creen que la misericordia de Dios es grande? Según su grande misericordia nos hizo renacer o nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice que tuvimos que renacer porque estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos separados de Dios. Así que la misericordia, eleos, es la misericordia que nos alcanza en nuestra miseria humana, en nuestro pecado, en nuestra indignidad. Nos alcanza su misericordia, dice, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos otra palabra que es oiktirmos, que significa compasión y piedad hacia los males de otros. Escuche esto. Esta palabra la encontramos en 2 de Corintios capítulo 1 versos 3 al 4 específicamente. Se traduce misericordia. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. ¿Alguien dice amén a eso? Diga: Padre de misericordias,
y Dios de toda consolación. Aquí hay un dúo dinámico sumamente poderoso para nuestra vida. La misericordia de Dios que trae la compasión, a nuestras vidas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela. ¿En qué momentos? En todas nuestras tribulaciones. ¿Con qué propósito? Para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. La misericordia que consuela y fortalece es oitirmos. Misericordia que consuela y fortalece para que tú tengas la facultad de poder consolar también a otros que están pasando por tribulación. Alguien dice amén. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, Gemla, que significa clemencia, se traduce misericordia y está bien traducida, pero significa clemencia que mitiga la dureza de la justicia o castigo, o que propende a perdonar. Este aspecto de la misericordia es maravilloso, escúchame. Es la clemencia que mitiga la dureza de la justicia o el castigo, o que propende a perdonar. Esto lo encontramos en Nehemías capítulo 9 verso 17, Gemla. Pero tú eres Dios que perdonas. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es un Dios que perdona? ¿Sabe por qué? Porque Él es misericordioso. Diga, Dios es un Dios que perdona porque Él es misericordioso. Pero tú eres Dios que perdonas. Nehemías 9:17. Clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Sí, la segunda parte del verso. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Así que este es el aspecto de la misericordia, escuche bien, que otorga y extiende perdón. ¿Alguien aquí necesita el perdón de Dios? De aquí hasta que Cristo venga, iglesia. Este aspecto de la misericordia tiene que ver con el perdón, con la clemencia que mitiga, escuche bien, mitiga el castigo, la dureza de la justicia, con miras a perdonar. Esa es una de las razones por las cuales la humanidad no ha sido destruida, por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Jehová, dice Lamentaciones, no hemos sido consumidos. Que grandes fueron sus misericordias, nuevas cada mañana. ¿Cuántos saben que la misericordia de Dios se renueva todos los días? Todos los días, dice la Biblia, por la mañana tú puedes encontrar un suministro vivo, fresco y poderoso de la misericordia de Dios. Nunca la misericordia de Dios se agota ni se agotará. Otra palabra que encontramos también y se traduce misericordia es Gesed. Esta es la más común del Antiguo Testamento. Gesed, que significa bondad, benignidad, fidelidad. Es bondad y compasión hacia un necesitado. Todos estos aspectos revelan la misma misericordia de Dios. Esta palabra Gesed la encontramos, es la más común de las 173 veces que aparece en el libro de los Salmos. Probablemente el 80% sea la palabra Gesed. Salmo 40 verso 11, el verso que estamos leyendo, pero en la Reina Valera, dice: Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Diga conmigo: Señor, que tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Dígalo otra vez: Señor, que tu misericordia y tu verdad, recuerda, es una oración, me guarden siempre. La misericordia, Gesed, que derrama la bondad y compasión sobre tu necesidad. Qué precioso es Dios, ¿verdad? Me gusta.
tener un Dios misericordioso y entender este aspecto del carácter de Dios. Porque cuántas veces en mi vida soy tan necesitado de la misericordia, tan necesitado de lo que muchas veces puedo reconocer. Así que Gesed es la misericordia que derrama la bondad y la compasión sobre tu necesidad. Y una palabra más, Hanán, también en el Antiguo Testamento, que significa inclinarse en bondad hacia un ser en inferiores condiciones. Solo Dios puede hacer eso. Aunque esto puede ser circunstancial, porque se puede aplicar este tipo de misericordia entre seres humanos cuando una persona está pasando por una situación mucho peor que la que tú estás viviendo, por ejemplo. Pero estamos hablando de la misericordia de Dios. Hanán, en el Salmo 6, verso 2 al 4. Esto es un aspecto de la misericordia que es muy importante, porque dice el Salmo: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Entonces saben que en la debilidad, en la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento, somos grandemente necesitados de la gracia de Dios. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma y sálvame por tu misericordia. Iglesia, qué importante es apelar en oración a la misericordia de Dios en los momentos de debilidad, o en los momentos de necesidad, o en los momentos de tribulación, o en los momentos de enfermedad. La Biblia nunca enseña que tú te tengas que contentar en la enfermedad. No, la palabra de Dios enseña claramente que tú puedes orar a Dios por su misericordia y pedir que Él te sane. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Porque, escuche bien, le voy a explicar esto. Esto es una cápsula, ni siquiera lo tenía pensado, pero esto me viene ahora. Es algo que yo aprendí en un periodo de tiempo que tuve que vivir en los años que pasaron desde la pandemia para acá. Dios me enseñó algo. El ataque de la enfermedad nunca viene solo. Siempre viene acompañado de un espíritu que ataca tu mente. Escuche bien. La enfermedad ataca el cuerpo, pero hay un aliado que ataca la mente. Ataca la mente con el propósito de que tú pierdas la fortaleza del alma. El ánimo del hombre, dice la Biblia, soportará su enfermedad, pero ¿quién sostendrá al del ánimo angustiado? ¿Qué significa eso? Que tú tienes que, en tiempo de enfermedad o de debilidad física, tú tienes que tener una alma fortalecida para sostener, para que te sostenga en medio de esa dificultad. Pero entonces el enemigo, cuando nos ataca con enfermedad, también nos ataca con pensamientos que continuamente nos hacen creer que nos vamos a morir, que no nos vamos a poder levantar, que no hay cura, que toda una serie de pensamientos que atacan tu mente. Por eso vea lo que dice el salmista: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Eso es el cuerpo, eso es lo que él está experimentando en el cuerpo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Ahora, mi alma también está muy turbada. Esa parte ya no es el cuerpo, esa parte es el ataque que viene sobre la mente de la persona que está experimentando la enfermedad y que es resultado de espíritus inmundos que están tratando de que él se llene de desánimo, se llene de tristeza, se llene de conmiseración, y entonces él mismo le permita a la enfermedad acabar con su vida. Por eso el Proverbios dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Tú necesitas un alma fuerte, un espíritu fuerte en momentos de debilidad física. Ahora, Hanán, inclinarse en bondad hacia un ser en condiciones inferiores, en este caso la enfermedad. Es la misericordia que nos auxilia en la debilidad, la misericordia que nos auxilia en la angustia, la misericordia que nos auxilia en la enfermedad. Gloria al Señor. Denle un aplauso a mi Jesús, por favor.
regresando un poco al punto de todo ese ataque que sufrí contra mi cuerpo en los meses pasados, la batalla en mi mente fue más fuerte que la batalla en mi cuerpo. La batalla en mi mente fue más fuerte que la batalla en mi cuerpo. Fue para mí más difícil ganar la batalla en mi mente, con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, con la oración y con la confesión y proclamación de la verdad, que lo que físicamente sentía, porque mentalmente fue mucho más desgastante. Y sin embargo, Dios me dio la victoria y siempre notará la victoria. Ahora, el amor y la misericordia de Dios. Si usted quiere saber quiénes son los autores intelectuales de la gracia, de la salvación, es el amor y la misericordia de Dios. El amor y la misericordia de Dios fueron en su corazón los autores o catalizadores de la salvación, de la reconciliación, de la redención y del perdón de los pecados por medio de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Fue la misericordia de Dios la que movió a Dios a proveer un camino para que usted y yo pudiéramos experimentar salvación y perdón de pecados. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2 versos 4 y 5. Escuche, nunca olvide esto. Le debemos la salvación a la misericordia de Dios. Usted pudiera pensar a la gracia de Dios. La gracia de Dios es la gracia que nos fue extendida en la salvación, pero que vino por causa del amor y la compasión de Dios. Por eso dice Efesios 2, 4 al 5, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Cuántos saben que Dios es rico en misericordia? Por su gran amor con que nos amó. Ahí está la unión de la misericordia y del amor de Dios. Dos de las virtudes principales de nuestro Dios y Padre. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios poderoso, pero Él es principalmente bueno, amoroso y misericordioso. Gloria a Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, mire, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por su misericordia? Dice que Él es rico en misericordia. Fue su misericordia y fue su amor las que trabajaron en conjunto para proveer la salvación. La gracia salvífica, como dicen los teólogos. La gracia que nos otorga el perdón, la gracia que nos otorga la reconciliación, la gracia que nos otorga el perdón de los pecados, la gracia que nos otorga la justificación, la santificación, la gracia que nos otorga el poder de Dios. Siendo la misericordia de Dios un bien tan valioso y tan importante en nuestras vidas, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué activa la misericordia de Dios sobre mi vida? Usted y yo debemos saber cómo la misericordia de Dios se activa. Cuando digo se activa, no es como un botón, ¿ok?, que usted aprieta. Uso la palabra para poder comprender más fácilmente. Pudiéramos decir, ¿cómo es que yo provoco que la misericordia de Dios se derrame sobre mí? Porque escuche bien, la misericordia de Dios siempre está disponible. Siempre está disponible. Siempre está disponible. Hay una parte en el libro de Apocalipsis que un día me rompió la religión. Cuando se están derramando las copas de la ira de Dios sobre la tierra, la iglesia ya no está presente. La iglesia no experimenta el juicio de Dios. Ya ese juicio fue ejecutado en la persona de Jesús. Así que cuando las copas de la ira se están derramando, la iglesia no está presente. Pero dice la palabra de Dios que aún con todo lo que la humanidad está experimentando, ni aún así se arrepintieron, dice la Biblia, de su pecado, de su inmoralidad, de adorar a los demonios. Y yo digo, ¿hasta qué límite llega la gracia de Dios? Perdón, la misericordia de Dios, donde Dios está esperando que aún en el momento del ejercicio de su juicio final, alguien pueda decir: Señor, ten misericordia de mí y perdóname. Usted puede interpretar el pasaje como usted quiera, pero yo lo que veo es que Dios está esperando que probablemente
haya más personas que se puedan volver a Dios y a su misericordia, porque dice la Biblia que ni aún en medio de ese juicio se arrepintieron. Así que Dios estaba esperando que se arrepintieran. ¿Por qué? Porque todavía la misericordia podía hacer algo. Permítame creer eso. Si yo me equivoco, que me corrijan los teólogos, y no tengo ningún problema, pero déjeme a mí creer eso, porque yo puedo ver la misericordia de Dios hoy de una manera pero tan clara, y yo quiero que usted la comprenda también. ¿Qué activa la misericordia de Dios sobre nuestras vidas? Vamos al Salmo 4 y vamos a leer el verso 1. Dice la palabra de Dios: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Es sumamente importante que sepamos, de acuerdo con la palabra de Dios, que lo que más ha liberado su misericordia en la mayoría de los casos en las Escrituras, si usted estudia, ha sido la oración. Escuche, la misericordia de Dios se ha activado por causa del pacto, pero Dios se acordó del pacto cuando el pueblo clamó y cuando el pueblo oró. En el Antiguo Testamento se menciona que la misericordia de Dios está disponible para los que obedecen y para los que atienden a los mandamientos de Dios y los ponen por obra. Pero yo descubrí que son algunos casos aislados donde vemos que la misericordia de Dios se activa por sí misma. Pero la mayor parte del tiempo, la misericordia de Dios entró en operación como resultado de la oración de una persona o del clamor de un pueblo. Este es como el principio, como la regla que usted encuentra. Dice la Biblia: respóndeme cuando clamo. Diga: cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí. El hombre está orando: ten misericordia de mí y oye mi oración. Gloria al Señor. Entonces, repito, es sumamente importante que sepamos, de acuerdo con la palabra de Dios, que lo que ha liberado su misericordia en la mayoría de los casos en las Escrituras ha sido la oración. Ahora, no cualquier oración. Diga conmigo: no cualquier oración. Porque estamos hablando de la oración que procede de un corazón en necesidad. Recuerde siempre que la misericordia de Dios es la compasión activa del Creador a favor de los que sufren, o de los que padecen, o de los necesitados, o de los desesperados, o de los que están en peligro, o de los que están en aflicción, o de los que son maltratados, o de los que están perseguidos, o de los que sufren bajo el peso de la enfermedad, o de quienes están oprimidos por sus enemigos, o están padeciendo la injusticia. En otras palabras, la misericordia siempre actúa a favor de los que están en necesidad. Iglesia, estás aquí por el amor de Dios. La gracia de Dios se activa a favor de los que están en necesidad. Por eso el Salmo 4:1 dice: respóndeme cuando clamo. Pero ¿por qué está clamando? Él ya no está orando simplemente. Él está clamando. El clamor es una oración más intensa, una oración que muchas veces involucra desespero, urgencia, necesidad. Por eso el siguiente pasaje dice: cuando estaba en angustia. Fue su angustia la que lo llevó a clamar. Fue su problema lo que lo llevó a clamar. Fue su necesidad lo que lo llevó a clamar. Fue sus circunstancias, o su enfermedad, o su dolor, o su tragedia, o su persecución, o su opresión, o la injusticia que estaba viviendo, la que lo llevó a clamar. Él estaba en angustia. Dice: ten misericordia de mí, oye mi oración. Por lo tanto, cuando hablamos de que es la oración la que libera la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, no estamos hablando de cualquier oración como con la que tú bendices los alimentos. Estamos hablando de un tipo de oración que nace de un corazón que está en profunda necesidad de Dios. Alguien dice amén a eso.
Oh, gloria a Dios. Una oración que se vuelve clamor. Un clamor es una oración que nace de un corazón profundamente necesitado de Dios. ¿Entiende esto? Por eso el Salmo 42 verso 8 dice: pero de día mandará Jehová su misericordia. ¿Cuántos quieren que Dios le mande su misericordia durante el día? Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Vaya frase, mi oración al Dios de mi vida. Qué pasional frase, qué emotiva frase, qué rica frase en sentimiento humano y necesidad. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Mi oración y mi oración al Dios de mi vida. La misericordia de Dios, escúchame, se derrama sobre quien le busca con desespero, quien está al límite de su situación, quien derrama su alma delante del Señor en busca de ayuda. Esta oración mira al cielo como la única respuesta a su necesidad. Si alguna vez has estado ahí, quiero decirte algo: tu oración puede ser tu arma más poderosa. Muchas veces la gente menosprecia su momento de angustia, su momento de necesidad, o su momento de dolor o de opresión, o su momento de conflicto. Pero es ese tipo de momentos los que dan a luz las más poderosas oraciones que ha hecho el pueblo de Dios y los cristianos a lo largo de la historia. Las más poderosas y gloriosas oraciones no han nacido en tiempos de bonanza, cuando todo nos sale bien, cuando tenemos todo lo que necesitamos, cuando no tenemos problemas, cuando estamos plenos de salud y la vida nos sonríe. No, las más poderosas oraciones han nacido en los momentos más difíciles de la vida de los hijos de Dios. ¿Alguien me puede oír en esta noche? Las más grandes y poderosas oraciones han nacido en momentos de angustia, en momentos de dolor, en la cama de un hospital, en un cuarto, en la bancarrota, en la deuda o en el desempleo. Las más poderosas oraciones han nacido en las tormentas. Las más poderosas oraciones han nacido en la desesperación, en el dolor, en el sufrimiento, en la tristeza y en la depresión. Las más poderosas oraciones han nacido de corazones profundamente necesitados de Dios. Mis mejores oraciones no han sido en los momentos de mayor comodidad de mi vida, sino en los momentos de mayor sufrimiento, por mi causa, por la causa de un ser amado. Mis más grandes, más poderosas, las oraciones que más siento que me han cambiado a mí, que han tocado el corazón de Dios, han nacido en momentos difíciles. Por eso es que la misericordia de Dios usted siempre la encuentra sobre la vida de alguien que clama. Mire, el Salmo 123 verso 3 dice: ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque, escuche esta frase, estamos muy hastiados de menosprecio. Diga, hastiado. ¿Sabe que esta oración de la que yo estoy hablando es la oración de alguien que está cansado de su situación? Mírame bien, iglesia. ¿Alguna vez has estado en ese momento, en ese punto donde estás cansado de tu situación? Sea cual sea tu situación, pero ya te cansaste. Dice la palabra que esta oración, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, nace de corazones que están hastiados, están cansados. Hay hasta frustración, que no soportan más un día bajo la condición o bajo la circunstancia en la que están viviendo, sea cual sea el conflicto, sea cual sea el problema. El salmista dice: estamos hastiados de menosprecio, algo así como ya hemos tenido suficiente de este problema. ¿Sabe por qué alguna gente no ora? Porque no se ha cansado de su situación. No se ha hastiado de su necesidad, de su conflicto o de su debilidad. Por eso es que muchas veces, y quiero que me pongas atención en esto, Dios permite
Y aunque Él lo puede producir, pero Dios permite el sufrimiento. Dios lo permite. Muchas veces el enemigo no es sino una herramienta de Dios para llevar a alguna gente a su límite. ¿Sabes para qué? No para que se destruya, para que clame, para que ore, para que busque a Dios, para que derrame su alma delante del Señor, para que doble su voluntad y se rinda ante su Creador. Hay ciertas situaciones en nuestra vida que son la tormenta perfecta para llevarte a ti al hastío. No para que hagas una tontería o para que tomes una decisión loca que te aleje de Dios o que acorte tu vida, sino para que corras a la misericordia de Dios. ¿Cuántos corren a la misericordia de Dios? Levanta tus manos. ¿Dónde está mi verso? Dile: ten misericordia de nosotros. ¿Cuántos hoy claman por su misericordia? Ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Ten misericordia de nosotros, porque estamos hastiados, estamos cansados de esta situación, de este problema, de este conflicto, de esta tristeza, de esta depresión, de esta necesidad económica o de esta deuda o de este problema matrimonial o familiar. Estamos, como dicen los venezolanos, estamos full. No podemos más. No podemos más, no podemos más, no podemos más. Diga: no podemos más, gloria a Dios, aleluya. Es que es una confesión negativa. No, Señor, no es una confesión negativa. Si algo te lleva a correr a los pies de Dios, si algo te lleva, escúchame, aleluya, si algo te lleva a clamar a Dios, si algo te lleva a arrodillarte delante de Dios, si algo te lleva, bienvenido sea todo lo que te empuje a Dios. Alguien dice amén a eso. Bienvenido sea todo lo que te empuje a la misericordia de Dios. Bienvenido sea todo lo que te empuje a la gracia, al amor, a la compasión del Todopoderoso. Bienvenido sea todo aquello que te obligue a mirar hacia arriba y dejar de mirar hacia abajo. A los seres humanos no nos gusta sufrir, y menos a los cristianos. Pero yo digo: bienvenido sea todo lo que me tire en los brazos de mi Señor, y todo lo que provoque que Él tenga que derramar sobre mí su misericordia. Porque cuando viene su misericordia, no puedo estar en un mejor lugar. Sea tu misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti. Verán, a veces necesitamos llegar a un punto donde no podemos seguir más de la misma forma, y entonces brota una oración genuina de nuestra alma. Por fin, brota una oración que sí abre el cielo. Por fin brota una oración que llama la atención de la compasión de Dios. Por fin brota una oración que sí es genuina y que sí es sincera y que nace de lo profundo de tu ser. Este amor sincero y urgente toca el corazón de Dios, quien actúa con compasión y fidelidad a todos quienes le buscan. Por eso nuestra actitud debe ser la siguiente delante del Padre de misericordias. El Salmo 123, verso 2 dice lo siguiente, y con esto termino. Y ora a Dios que haya sido bendecido con esta palabra como yo fui bendecido. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores,
Y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Levanta tus manos. Hasta que tenga misericordia. Hasta que tenga misericordia. ¿Alguien aquí necesita la misericordia de Dios? ¿Alguien necesita la misericordia de Dios? Aleluya. Recuerdo hace muchos años, tenía unos meses quizá de convertido. Estaba viviendo un tiempo de persecución por causa de haberme convertido a Cristo por parte de mis amigos, aún de mi familia, de los seres más queridos, que cuando estaba perdido en el pecado no se preocupaban realmente por mí, pero una vez que me convertí se levantó el infierno completo. Yo recuerdo que un día, con muy poco conocimiento, con muy pobre conocimiento de Dios y de la situación que estaba viviendo, yo comencé a llorar porque no entendía lo que estaba sucediendo. Y entonces escuché una canción. Alguien me prestó un cassette y escuché una canción, tenía los audífonos puestos, donde yo pude comprender muchas cosas. El Espíritu Santo me habló. Él dijo que te acercaras sin temor. No sé si alguien la ha oído. A su presencia, donde su gracia cerca está. Él dijo que te acercaras sin temor a su presencia, donde su gracia cerca está. Ven, corre al trono de misericordia. Cristo te llama, su gracia te cubrirá, su sangre hoy fluye y proveerá tu sanidad. Ven, corre al trono de su amor. ¿Alguien la ha oído? Levántame la mano si alguien la ha oído. Aquí, una persona, gloria a Dios. Otra vez, Él dijo que te acercaras sin temor a su presencia, donde su gracia cerca está. Él dijo que te acercaras sin temor a su presencia, donde su gracia cerca está. Ven, corre al trono de misericordia. Cristo te llama, su gracia te cubrirá, su sangre hoy fluye y proveerá tu sanidad. Ven, corre al trono de su amor. Te la dejo de tarea, muy buena. Ven, corre al trono de misericordia. Cristo te llama,
Su gracia te cubrirá, su sangre hoy fluye y proveerá tu sanidad. Ven, corre al trono de su amor. Esa noche yo comprendí y descubrí un lugar de fortaleza en medio de la tribulación. Fue la primera vez que yo experimenté consuelo y fortaleza en un momento de tribulación y de persecución. Fue una de las primeras muestras de la misericordia de Dios y de cómo su presencia realmente nos fortalece cuando más lo necesitamos. Amén. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es Padre de misericordias. Dele un fuerte aplauso a nuestro Rey. Aleluya. Esta canción es del ministerio de Claudio Freyson. Ellos la cantan. Es una canción muy viejita. ¿Como de qué año, Judith? Como 90s, ¿no? Pero mire, me cayó como bomba, porque fue como si el Espíritu Santo me estuviera hablando en ese momento, esa noche. Y yo empecé a llorar, y sentí la gloriosa presencia de Dios, como diciendo: estás experimentando persecución, pero yo estoy aquí contigo. Gloria a Dios. Den un aplauso a mi Señor. Aleluya. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos fueron bendecidos? Qué maravillosa es la misericordia de Dios. Diga conmigo: qué maravillosa es la misericordia de Dios. Y cuán necesitados estamos cada día de ella. Por eso dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Vamos a ofrendar en esta hora. Damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque nos ha bendecido, nos ha ministrado, nos ha hablado.